comenta Yolanda es muy cierto y justo estaba revisando ahorita justo la parte de textil, ¿no? La parte económica, dice el incremento de las importaciones del mercado asiático limitan la recuperación del sector textil. Es una realidad que al día de hoy se ve y se refleja. La mayoría prefiere importar que comprar lo nuestro. ¿Cómo hacer ante esta situación? Justo tenemos a la experta que es Patricia, ¿no? ¿Cómo innovar? O qué yo que he ido a Gamarra, he visto, conozco personas, antes ellos, los dueños, iban, supervisaban, tenían 5 trabajadoras al día de hoy, los mismos dueños son los que están trabajando, ya no tienen personal, es una realidad y cada día no saben cómo va a ser de acá a diciembre, por supuesto se proyectaban muchos incrementos, muchos millones, que al día de hoy no se sabe si llegarán esos millones. ¿Qué hacer ante esta situación? Eh, Patricia, ¿qué nos recomiendas a todos? En realidad, yo he tenido la oportunidad el domingo caminar, salir, lugares cerrados, en alquileres, los mismos dueños, o sea, que supervisan, ellos mismos están trabajando. De verdad, es algo que no sabemos cuánto va, si esto se acaba este año, el próximo año, si está en subida o está en decaída. ¿Qué hacen ante esta situación? ¿Qué podemos innovar los emprendedores, los pequeños empresarios que queremos crecer? Ahora, tú has dicho algo importante, ¿no? ¿Qué se puede hacer o si estamos teniendo los lugares cerrados? Ujú. Y también Rómulo comentó algo, se han mudado de los grandes edificios de tener las fábricas en Gamarra, probablemente los trabajadores están produciendo, confeccionando desde sus casas, desde utilizando sus máquinas. Entonces, se ha movido un poco, digamos, el lugar de la producción. Ahora, algo que como país nos falta, y eso lo sabemos, ¿no?, por mucho tiempo, es que no desarrollamos marca propia. No tenemos, nuestros confeccionistas se han dedicado a hacer maquila, ¿no?, a hacer la producción para otros. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, ¿no?, en la mano de obra, porque por años hemos sido los proveedores de las mejores marcas del mundo, como bien nos dijo Yolanda. Entonces sabemos nosotros cómo hacer las cosas bien, cómo confeccionar, cómo cortar, cómo tener un buen fit. Entonces ahora nos toca desarrollar marcas propias, marca para jóvenes, marca para niños, marca para ropa de trabajo. Entonces, hay otros países en Sudamérica que están desarrollando esto. Ya tenemos varias escuelas de moda. Entonces, se tiene que, ¿no?, el empresario peruano tiene que asociarse o trabajar o contratar a una diseñadora y poder desarrollar algo, cosas más frescas. O sea, ¿no? La tendencia está al alcance de todos y la gente si compra importado es porque posiblemente ve un nicho o ve productos que el mercado nacional no le está ofreciendo. Entonces, esa es una pregunta que también nosotros como confeccionistas peruanos nos tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué compra el importado y por qué no compra el producto nacional? Entonces, acá nos está faltando algo. O sea, vamos a una tienda, ¿no?, a un retail, y vemos nuevos colores, nuevas formas, cada 2 semanas vemos moda nueva. Entonces, independientemente al precio, la gente dice, qué bonito, lo quiero comprar. Entonces, eso nos falta también hacer por parte de los confeccionistas, ¿no? O sea, desarrollar, hacer marca, hacer diseño, ¿no? Y esa es una forma también, esa es una forma de innovar que está a nuestro alcance. Entonces, dejemos de hacer cosas básicas. Si vemos nosotros a nivel de nuestra producción y la exportación, seguimos trabajando en las dos categorías de hace 40 años, en el teacher, cuello redondo, manga corta y en el polo box. Entonces, cuando podemos hacer, ¿no?, vestidos, casacas, buzos, o sea, tenemos el material, tenemos la mano de obra calificada, tenemos la infraestructura, la capacidad instalada, no nos falta absolutamente nada. Cuando nosotros escuchamos a personas, a confeccionistas de otros países, llámese de Colombia, de Chile, nos envidian, nos dicen, ¿quién como ustedes? Que tienen todo, tienen materia prima, tienen la maquinaria, tienen el personal. Entonces, imaginemos, y nosotros que estamos aquí no aprovechamos todo eso. Entonces, es las ganas de hacer las cosas diferentes. O sea, la innovación tiene que estar en poder hacer ese desarrollo, lanzarnos con nuestras propias cosas, ¿no? El Internet nos ayuda a poder evaluar, ¿no?,
cuáles son los colores, cuáles son las formas, cuáles son los tipos de prendas. Entonces, si ahora tengo que hacer buzos, pues ahora hago buzos. Si ahora tengo que hacer, no sé, procesos de lavado para poder teñir, haremos ese proceso de lavado para poder teñir y tendremos que estar moviéndonos en función a lo que la demanda a nivel mundial nos pide, pero Ujú. desarrollando cosas novedosas, o sea, no tiene que ser, tenemos el material, vuelvo a repetir, tenemos sobre todo la mano de obra calificada, dejemos de copiarnos entre nosotros mismos, generemos cosas nuevas, nuevos desarrollos, Interesante. exportemos, ¿no? Exportemos de a pocos, busquemos nuevos clientes, o sea, veamos alrededor, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, o sea, Brasil, o sea, son nichos importantes para exportar, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces, apostemos nosotros mismos por generar una cultura, ¿no?, de consumismo nacional. Si hacemos cosas buenas, nosotros mismos vamos a querer consumir ese producto peruano. Entonces, ese es algo Interesante. importante. Uh-huh. Interesante, ingeniera. Yo rescato ahí tres cosas, ¿no? La marca, que es clave, la innovación, que es indispensable, y de eso vamos a hablar ahora en cuanto a la parte de la normativa, porque debe estar justamente vinculado a ello. Yo añadiría un tercer componente para los emprendedores, la asociatividad, porque claro, una microempresa solo es débil para hacer oferta importante a mercados que pueden ser expectantes. De manera que si no hacemos, quizás hay otros elementos más, pero conozcamos ahora entonces el tema de las normas técnicas que se ha anunciado, lo he leído, y justamente eso me llevó a pedirlos que conversemos. No sé si la ingeniera Yolanda o Patricia nos empiezan a comentar sobre la norma técnica. Yo me gustaría hablarles de una norma técnica muy importante que es la norma de etiquetado. Valga decir que nosotros como país no tenemos un reglamento de etiquetado como sí lo tienen todos nuestros países vecinos, y creo yo el 80% de los países del mundo tienen su reglamento de etiquetado, que es una norma técnica obligatoria. Nosotros recién vamos a tener la norma de etiquetado andino, que ya se ha aprobado a nivel de la Comunidad Andina y está en etapa de implementación. Entonces nosotros como país miembro de la Comunidad Andina vamos a adoptar esa norma de etiquetado. A pesar de que Colombia y Ecuador tienen sus propias normas de etiquetado desde hace muchos años. Es una norma muy importante porque facilita el comercio, facilita la información al consumidor, o sea, evita el engaño, porque cuando se etiqueta una prenda, se tiene que considerar 5 cosas, y la información de 5 aspectos importantes que determinan la compra. Uno, la composición de las fibras que tiene la prenda. 2, cuáles son los cuidados, los símbolos y cuidados que debe tener, cómo se debe de mantener esa prenda para que no se estropee en el uso. De qué país de origen, bueno, en este caso, considerando los importados, el país de origen. Luego también la talla, es una información que se exige en la etiqueta. Y el dato del importador o del fabricante. ¿Esto para qué? En caso de que haya un problema con la prenda, el consumidor sabe a quién reclamar, puede determinar quién fabricó la prenda, ¿no? Entonces, esos 5 aspectos se tienen que colocar en una etiqueta de una prenda de vestir. Es lo mismo que pide Ecuador, es lo mismo que pide Colombia, Estados Unidos, Europa, todos piden esa misma información. Algunos más exigentes, como México, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una prenda mexicana, que su etiqueta es pues toda tiene, creo, parece una wincha de máquina
de máquina, tremenda etiqueta con un montón de información porque les piden hasta el número de lote, la ciudad donde se hizo, una información detallada que ya es una exageración. Vuelvo a la norma de etiquetado andino, que está próxima a implementarse y que vamos a tener que como país adoptar. Como les decía, sí. Ahora, yo estoy pensando, cuando me tocó ser presidente de la Cámara de Calzado, Cueros y Afines del Perú, me tocó participar en la elaboración que impulsó CITECAL, en esa época no había INACAL, la norma de etiquetado del calzado. Uh-huh. Y cuando quisimos hacer la campaña para que se cumpliera, encontramos que Produce podía hacer la fiscalización, pero no podía aplicar la sanción. La sanción la tenía que aplicar Indecopi. De manera que hasta donde tengo la información, nunca se logró aplicar la corrección de la distorsión en el mercado con los productos adulterados o las marcas falsas. Entonces, me imagino que ya todo eso servirá de experiencia y estarán seguramente teniendo otras consideraciones. No sé si algo nos puedes comentar al respecto. Sí, en el caso de la norma de etiquetado del calzado, había quien estaba designado a hacer la fiscalización, el control, era la aduana de todos los productos de calzado importados que efectivamente eran el problema. Pero salió una ley o una resolución que indicaba que ya la aduana no se dedicaba a hacer ese tipo de, esa función, ¿no? Que realmente le corresponde al Ministerio de la Producción, porque es el sector producción el que requiere esa fiscalización, pero lo estaba haciendo la aduana. No sé realmente a qué se debió, pero la aduana lo dejó de hacer. Al inicio, si usted recordará, cuando se dio el reglamento, la aduana lo fiscalizaba. Fiscalizaba solamente, claro, lo que ingresaba importado, ¿no? En este caso sí se ha tenido en cuenta ese tema de la fiscalización posterior, las sanciones y las multas también. Me imagino que dentro del reglamento cada país va a identificar pues cuál es la entidad. En este caso, para nosotros debe ser el Ministerio de la Producción, ¿no? Es la institución natural para el sector. Bueno, ingeniera Patricia, y digamos para ir cerrando nuestra conversa, ¿cuál es la orientación que debemos de darle a estos emprendedores que tienen la garra y que aún llevando sus máquinas a su casa y aun cuando ya no tengan la cantidad de trabajadores que tenían, pero no pierden, digamos, el ánimo, las ganas de salir adelante? ¿Qué le orientamos para que sean competitivos y realmente vaya su reactivación progresiva y se convierta en sostenible? Bueno, un poco continuando con el tema de normalización, ¿no? También para añadir, justo el año pasado, en el 2019, el Comité Técnico de Normalización Textil y Confecciones, donde Yolanda Bonilla justo tiene la secretaría, sacamos nosotros la norma ISO NTP 85591, que es una norma para designación de tallas de prendas de vestir de manera específica para la definición antropométrica de cómo hacer la medición corporal. Entonces, el que las MIPES textiles puedan adoptar y utilizar este tipo de normas, pues definitivamente va a ayudar mucho a que estandaricen el cómo medir el cuerpo. Y ese cómo medir el cuerpo va a ser posible que tengan mejores moldes, mejores patrones, por lo tanto tengan un mejor fit a la hora de que vendan sus productos. Eso definitivamente es una de las cosas más importantes cuando uno se prueba una prenda, ¿no? Que me quede bien, que me arme bien el hombro, el cuello, que me cierre, etc. Entonces, el hecho que nosotros sepamos cómo hacer esta medición, porque todo esto está contenido en la norma, el cómo medir, el cómo utilizar los instrumentos, llámese los antropómetros, los caliper o el centímetro, va a ser posible que un sastre, una modista, ¿no? El pequeño empresario
¿no? Haga la toma de medidas para su público objetivo, haga su propia tabla de medidas y pueda realmente hacer patrones que hagan una satisfacción completa a ese nicho al cual va dirigido. Entonces, eso es esencial. O sea, si tengo una buena confección, tengo un buen material y a eso le sumamos un buen fit, pues la gente va a estar contenta y va a poder, digamos, continuar. Entonces, la adopción de las normas técnicas, como esta de la ISO 8559 de medidas antropométricas, la adopción de las NTPs de etiquetado, pues hacen también posible que el consumidor aprenda a comprar, porque tiene que saber qué cosa está comprando, qué composición, es algodón, no es algodón, qué talla es, de dónde es, hecho en Perú, no es hecho en Perú. Entonces, todo eso conjugado definitivamente hace de que nosotros podamos ofrecer a nuestro consumidor mejores productos y por otro lado a que el consumidor también aprenda a exigir. Nosotros somos malos compradores como peruanos. Si algo nos sale mal en una tienda, ¿qué hacemos? ¿Vamos a reclamar? No lo hacemos. En otros países, ¿qué hacen? Una prenda se le salió el botón o hay un hilo fuera o un desgarrado, de inmediato uno va a la tienda, ¿no? Pide el cambio o la devolución. Y es parte de, entonces es una exigencia que todos los clientes a los cuales nosotros exportamos nos exigen, ¿no? Que esté la prenda totalmente pulcra en costura, en apariencia, en doblado, en embolsado, en los janteados, en todo, porque es así como el consumidor exige, pero nosotros no compramos prendas que están totalmente arrugadas, que están en los colgadores, en los retail sin vaporizar, y las compramos. Entonces, hay que generar también una cultura, ¿no? Dentro del consumidor a que exija, porque está pagando por ese producto, ¿no? Exija cosas peruanas, exija cosas buenas o importadas también, pero que sean de mejor calidad. Entonces, de esa manera realmente vamos a ver cuál es el mejor producto, el importado o el peruano, ¿no? Ujú. Bueno, pues hay que seguir en esta misma ruta de seguir promoviendo la cultura de compra, la cultura. Yo nunca olvido una anécdota que los comparto. Estaba en el aeropuerto de Porto Alegre, en Brasil, y me gustó un terno en el mismo aeropuerto, en una de las tiendas, y quise comprarlo en el momento. Y me dijeron, no se acepta dólares. Y tuve que salir del aeropuerto a una casa de cambios y regresar a comprarlo. Y en ese trayecto le pregunté a la persona que me movilizaba, le digo, ¿por qué? ¿Por qué esto? Si estoy pagando con dólares. Y me dice, nosotros aquí cuidamos nuestra moneda y nuestra producción. Nosotros preferimos lo nuestro y el que quiere comprar un producto importado, que pague el precio, que es muchísimo más caro, porque nosotros tenemos políticas muy claras y muy definidas y el pueblo es consciente de que comprar el producto suyo es generar economía y es generar empleo. Y esa es una de las cosas que nos falta a nosotros acá en el Perú. Una cultura de consumo, ¿no? Tomando lo que acaba de decir usted, hay que considerar que tenemos una industria textil tradicional, milenaria, y sobre todo tenemos una cadena productiva muy fuerte, desde el algodón o desde la materia prima hasta la comercialización. O sea que tenemos esa ventaja como país que no lo tienen todos los países. Hay países que pueden tener la confección como los países de Centroamérica, pero no tienen la parte textil, la parte de fibras. Nosotros somos privilegiados, como decía Patti, de tener la materia prima, tenemos la mano de obra que es muy destacada en el mundo, tenemos calidad, somos un país reconocido por una calidad, por buena calidad en las confecciones, pero tenemos que pensar siempre como cadena productiva. Si solamente pensamos como confeccionistas, no somos fuertes. Si solamente pensamos como textileros, tampoco somos fuertes. Si solamente como agricultores de algodón, no somos fuertes. Tenemos que pensar como cadena productiva. De esa manera vamos a ser fuertes y vamos